Cuando mi padre dijo, él la necesita más que tú, mi corazón se paralizó. No por las palabras, sino por la facilidad con que las dijo. La noche empezó con una extraña rigidez, ese tipo de tensión que se aferra a cada palabra como electricidad estática. Debí haber sabido que algo andaba mal en cuanto entré. El comedor, que usualmente era cálido y familiar, se sentía escenificado. Mi padre evitaba el contacto visual, concentrándose en los platos como si ordenar los tenedores y cuchillos de alguna manera hiciera más fácil esta conversación. Su nueva esposa, Cynthia, se sentaba frente a él, con una sonrisa tan forzada que parecía dolorosa. Siéntate, por favor, dijo papá, señalando la silla más cercana a él. Me senté, tratando de sacudir la inquietud que se me recorría la columna. Por un momento, solo se oía el sonido de la cubertería chocando contra los platos y el leve zumbido del ventilador de techo. Entonces, papá se aclaró la garganta. Yo quería hablar contigo sobre algo importante. Comenzó, sin mirarme a los ojos. Ahí va, pensé. Hemos tomado una decisión, continuó, echando un vistazo a Cynthia como buscando confirmación. Después de una cuidadosa consideración, hemos decidido que tu herencia se le asignará a Ethan. Por un segundo, no estuve seguro de haberlo oído bien. ¿Ethan? Pregunté, con la voz calmada a pesar de la tormenta que se gestaba en mi interior. El hijo de Cynthia. Ethan, su chico de oro. Aquel que apenas había levantado un dedo en toda su vida y, sin embargo, siempre parecía salir adelante. Sí, dijo papá, mirándome finalmente. Él la necesita más que tú. Está pasando dificultades en este momento, y esto podría realmente ayudarle a retomar el camino. Lo miré fijamente, dejando que sus palabras se hundieran en mí como piedras. ¿Dificultades? ¿Te refieres al tipo que abandonó la universidad 2 veces y ahora se aprovecha de ti? No nos pongamos emocionales, intervino Cynthia, con una voz empalagosa pero firme. Esto no se trata de favoritismo. Ethan ha pasado por momentos difíciles últimamente. ¿Favoritismo? Repetí, con tono cortante. No, esto es cuestión de prioridades. Y supongo que ya no soy una de ellas. Hijo, dijo papá, usando ese tono familiar que empleaba para suavizar una pelea. Estás bien, tienes tu propio lugar, un trabajo estable, un futuro. Ethan, él no tiene eso. Él la necesita más que tú. Ahí estaba de nuevo. Él la necesita más que tú. ¿Te oyes a ti mismo? Dije, inclinándome hacia adelante. He trabajado muchísimo para llegar a donde estoy. He sacrificado tanto para mantener a flote a esta familia, para cuidarte después de que mamá falleciera. Y ahora me dices que nada de eso importa porque Ethan ha estado teniendo dificultades. Esto no se trata del pasado, respondió papá, endureciendo su expresión. Se trata de hacer lo correcto para todos. ¿Para todos? Repetí, elevando la voz. ¿O solo para la familia de Cynthia? Cynthia se estremeció, pero papá no se inmutó. Esto tampoco es fácil para mí, ¿sabes? Dijo. Pero ya he tomado una decisión. Me recosté en la silla, dejando que las palabras quedaran suspendidas entre nosotros. La habitación se sentía asfixiante, el aire espeso con cosas no dichas. Finalmente, me puse de pie. Bueno, dije en voz baja, supongo que no queda nada más de qué hablar, ¿verdad? Por favor, intenta entender, dijo papá, con voz casi suplicante. Lo miré durante un largo momento. Ese hombre que una vez fue mi héroe ahora me parecía un extraño. Entiendo perfectamente, dije. Salí sin decir otra palabra, ignorando las protestas de Cynthia y el débil intento de papá por llamarme de vuelta. Afuera, el fresco aire nocturno me golpeó como una bofetada. Y solté un suspiro que ni siquiera me había dado cuenta que estaba conteniendo. Mi mente se aceleraba, y cada paso se sentía más pesado que el anterior. La ira, la decepción y algo que se asemejaba incómodamente a la tristeza se agolpaban en mi pecho. Pero, debajo de todo, había otra cosa, una determinación silenciosa. No había terminado aún. Mientras me alejaba, no pude evitar sonreír, aunque solo un poco. No porque estuviera bien con lo sucedido, sino porque sabía algo que ellos no sabían. El viaje de regreso a casa se sintió como si estuviera en piloto automático. Mis pensamientos estaban enredados, volviendo una y otra vez al momento en que mi padre dijo esas palabras. Él la necesita más que tú. Una y otra vez, como algún macabro mantre. Apreté el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos, pero no podía permitirme desmoronarme. Al menos, no aún. Cuando llegué a casa, el silencio me golpeó como una ola. Ese tipo de quietud que hace que todo se sienta más pesado. Tiré mis llaves sobre la encimera, me quedé allí un segundo y dejé que la ira burbujeara. No solo hacia mi padre o hacia Cynthia, sino hacia mí mismo. Por haber sido sorprendido. Por no haberlo visto venir. Pero luego, cuando la oleada inicial de ira se disipó, algo más la reemplazó. Una claridad fría y calculada. Me senté a la mesa, sacando un cuaderno que no había usado en años. Lo abrí, tomé un bolígrafo y fijé la mirada en la página en blanco. Escribir siempre me había ayudado a dar sentido al caos, y esta noche lo necesitaba más que nunca. Dejé que el bolígrafo se detuviera en el aire,
Pero las palabras no venían. Aún no. Mi mente volvió a todo lo que había hecho por él, por esta familia. Saltarme fiestas en la universidad para ayudar con el negocio después de que mamá muriera. Rechazar trabajos mejor pagados para mantenerme cerca, por si acaso me necesitaba. Todos los sacrificios que hice, creyendo que significaban algo. Luego Cynthia entró en escena. Al principio, me alegré por él. Después de mamá, se merecía encontrar a alguien. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Siempre era educada, pero había un filo en su amabilidad, una especie de dulzura ensayada que se sentía demasiado forzada. ¿Ethan? Ni me hagas empezar. Ethan era su orgullo y alegría, el eterno desvalido que de alguna manera siempre lograba salir adelante. El tipo que parecía no poder mantener un trabajo, pero que siempre tenía el último teléfono o un auto nuevo. Aquel que necesitaba el dinero tan desesperadamente que mi padre estaba dispuesto a reescribir la historia para dárselo. Abrí el cajón de la cocina donde guardaba papeles viejos, cosas que no creía necesitar pero que no podía desechar. Facturas, contratos, cartas del abogado de la familia después de que mamá falleció. No sabía qué buscaba, pero necesitaba hacer algo. Mientras revisaba el montón, encontré un contrato que llamó mi atención. Era un viejo documento que papá había firmado hace años, poco después de que mamá falleciera. Delineaba el plan de herencia que ella había establecido. Mi nombre estaba por todas partes. Mi legítima reclamación a todo lo que ella dejó atrás. Leí las páginas 2 veces, con el corazón palpitando. Si este plan seguía siendo válido, entonces el dinero no era suyo para repartir. Al menos, no legalmente. Lo que significaba que algo no encajaba. ¿Había reescrito el testamento? ¿Transferido activos? Y de ser así, ¿cuándo? Sentí que la ira volvía a burbujear, pero esta vez no era sin rumbo. Tenía un objetivo. Un propósito. Esto no se trataba solo de una decisión egoísta. Se trataba de que la familia de Cynthia clavara sus garras en algo que no tenían derecho a tocar. Y si papá pensaba que me quedaría quieto mientras él entregaba lo que mamá me dejó, no me conocía para nada. Tomé mi teléfono y desplazarme por mis contactos hasta encontrar el nombre que buscaba. Habían pasado años desde la última vez que hablamos, pero sabía que podía confiar en él. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestaran. «Hola, soy yo», dije. «Necesito un favor. ¿Podemos reunirnos mañana? Se trata de papá y del testamento». Mientras colgaba, miré la pila de papeles sobre la mesa, sintiendo el peso de todo ello hundirse en mí. Alejarme habría sido más fácil, claro. Pero no estaba de humor para hacerles las cosas fáciles. Esa noche apenas dormí. Mi mente corría, armando piezas de fragmentos de conversaciones, recuerdos y pistas. El repentino interés de Cynthia en el negocio de papá. La sonrisa arrogante de Ethan en las cenas familiares. La energía nerviosa de mi padre cada vez que mencionaba el futuro. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. Esto no era solo una decisión egoísta. Era un movimiento calculado. Y yo estaba a punto de calcular el mío propio. Para cuando salió el sol, mi ira se había endurecido en algo inquebrantable. Si pensaban que podían arrebatarme lo que era mío, no tenían idea de lo que se avecinaba. Ellos habían hecho su movimiento, pero ahora me tocaba a mí. Y no iba a jugar según sus reglas. A la mañana siguiente me senté en la oficina del abogado, con los antiguos papeles de la herencia extendidos sobre el escritorio entre nosotros. Lo había llamado a primera hora, negándome a esperar ni un segundo más. Era un abogado de familia, lo había sido por años, y aunque no habíamos hablado mucho desde que mamá falleció, sabía que era meticuloso. Se ajustó las gafas y se inclinó sobre los papeles, frunciendo el ceño mientras leía. ¿Estás diciendo que tu padre te dijo que la herencia iba para tu hermanastro? No me lo dijo, dije con amargura. Lo soltó como si ya estuviera decidido. El abogado pasó una página y asintió lentamente. Este documento sigue siendo válido, según lo que puedo ver. Tu madre estableció esto como parte de su plan patrimonial. La herencia, activos, ahorros, todo, estaba explícitamente destinada a ti. Un destello de esperanza se encendió, pero mantuve mi rostro neutral. Entonces, ¿qué podría haber cambiado? ¿Puede él anular esto? El abogado vaciló, lo cual nunca es una buena señal. Bueno, si tu padre hizo cambios en el testamento después de la muerte de tu madre, es posible. Pero cualquier revisión importante requeriría una documentación clara. Idealmente, tu consentimiento. ¿Has firmado algo recientemente? Negué con la cabeza. Nada. Ni una maldita cosa. Se recostó, juntando los dedos en forma de cúpula. Entonces nos enfrentamos a 2 posibilidades. O tu padre hizo cambios legalmente. Se detuvo, y su silencio dijo más que cualquier palabra. Insistí, alguien está jugando sucio. Él asintió levemente. Es posible. Necesitaría ver el testamento más reciente y cualquier documento relacionado para estar seguro. El siguiente paso era obtener esos documentos. Más fácil decirlo que hacerlo. La idea de volver a mi padre y preguntar directamente me revolvía el estómago. Así que decidí optar por un enfoque diferente. Me puse en contacto con un amigo de la universidad, Jaque. No era abogado, pero tenía habilidad para buscar información, y me debía un favor. Déjame entender esto bien, dijo Jaque cuando lo llamé.
Tu papá te está quitando tu herencia. ¿Y crees que la madrastra está detrás de eso? Eso resume la situación, respondí. Él emitió un silbido bajo. Maldita sea. Está bien, envíame lo que tengas y veré qué puedo averiguar. Durante los siguientes días, junté más de lo que esperaba. Jaque trabajó rápido, y lo que encontró hizo hervir mi sangre. Primero, hubo un reciente cambio en la propiedad del negocio familiar. Mi nombre, que había estado en todos los documentos durante años, de repente había desaparecido. Reemplazado por mi padre y, sorpresa, sorpresa, Cynthia. Luego estaban las transacciones bancarias. Grandes sumas de dinero moviéndose de cuentas que no había tocado en años. Cuentas a las que ni siquiera sabía que mi padre aún tenía acceso. Finalmente, estaba el testamento. O mejor dicho, un borrador del mismo. Jaque no pudo conseguir el documento completo, pero encontró lo suficiente para confirmar mi peor temor. Cynthia había impulsado cambios que me excluían por completo, canalizando todo a favor de Ethan bajo el pretexto de justicia. Me senté con la pila de pruebas extendida sobre la mesa de la cocina, con el pecho apretado de ira. No se trataba solo del dinero. Se trataba de ser borrado. De ver a mi padre, el hombre a quien admiré toda mi vida, reescribir la historia para encajar en una narrativa que no me incluía. Por un momento, consideré darme por vencido. Dejar que se salieran con la suya. Tal vez no valía la pena la lucha. Pero luego pensé en mamá, en todo por lo que había trabajado, en todo lo que había construido. Esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de honrarla, de defender lo que ella quería. A la mañana siguiente, volví a la oficina del abogado. Esta vez, le entregué todo lo que Jaque había encontrado. Esto es malo, dijo después de una larga pausa, hojeando los papeles. Si estas transacciones y cambios de propiedad se sostienen en la corte, podrían argumentar que tu padre simplemente estaba reestructurando su patrimonio. Pero la forma en que se manejaron estas cuentas es sospechosa. Muy sospechosa. Me incliné hacia adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Él me miró con expresión seria. Luchamos. Pero se va a poner feo. Asentí. Bien. Hagámoslo feo. Había pasado toda mi vida haciendo las cosas a su manera. Ahora, era el momento de jugar bajo mis propias reglas. La confrontación había estado gestándose en mi mente durante días. Cada conversación que tuve con el abogado, cada archivo que Jaque desenterró, cada noche sin dormir, todo conducía a esto. No podía esperar más. Si iba a luchar por lo que era mío, tenía que mirar a mi padre a los ojos y denunciar la traición. Cuando llegué a su casa sin previo aviso, la tensión me golpeó como una pared. Cynthia abrió la puerta, y su sonrisa perfectamente ensayada vaciló al verme. Dijo, con tono casi sorprendido. No te estábamos esperando. Eso nos hace dos, respondí fríamente. ¿Está él en casa? Ella vaciló, y por un segundo pensé que podría intentar bloquearme. Pero luego se hizo a un lado, haciendo un gesto para que entrara, como si fuera un vecino que pide azúcar prestada. Lo encontré en su estudio, inclinado sobre su escritorio con un bolígrafo en la mano. Levantó la vista cuando entré, y su expresión pasó de la sorpresa a la cautela en un instante. Hijo, comenzó, con voz forzadamente cálida. ¿Qué te trae por aquí? Cerré la puerta detrás de mí, ignorando su intento de charla trivial. Necesitamos hablar. Ahora. Él dejó el bolígrafo y se recostó en su silla. Muy bien. ¿Qué tienes en mente? Saqué la carpeta que había estado llevando y la dejé caer sobre el escritorio frente a él. Los papeles se derramaron. Extractos bancarios, contratos, registros de propiedad. Sus ojos pasaron por ellos, y su expresión se tensó al reconocer lo que eran. ¿Qué es esto? Preguntó, con tono cuidadosamente neutral. Esto, dije, con voz fría, es todo lo que sé. Sobre el negocio. Sobre las cuentas. Sobre el testamento que estás reescribiendo a mis espaldas. Por un momento, no dijo nada. Luego soltó un largo suspiro y se inclinó hacia adelante, frotándose las sienes como si de repente estuviera muy cansado. ¿No entiendes? Dijo finalmente. Entonces explícamelo, repliqué bruscamente. Explica cómo pasaste de decirme que este negocio sería mío algún día a excluirme por completo. Explica cómo fue que Cynthia terminó controlando los activos que mamá dejó específicamente para mí. Explica cómo Ethan, que nunca ha trabajado ni un día en su vida, de repente es el que la necesita más. Su mandíbula se apretó, pero no respondió. ¿Di algo? Insistí. Cualquier cosa. No es tan simple como lo presentas, dijo finalmente, con voz a la defensiva. Cynthia y yo tomamos decisiones que creíamos eran lo mejor para todos. Ethan está pasando dificultades. No, interrumpí, con voz cortante. No lo uses como excusa. Esto no se trata de Ethan. Esto se trata de ti. De permitir que ella te manipule para traicionar a tu propia familia. Ya basta, exclamó, elevando la voz. No sabes de lo que hablas. Cynthia no ha sido más que de apoyo. ¿De apoyo? Me reí amargamente. Ha estado desviando dinero de esta familia desde el momento en que apareció. Y tú la has permitido porque estás demasiado ciego para ver lo que realmente está pasando. Se puso de pie, con el rostro rojo de ira. Estás cruzando una línea, hijo.
No, dije, con voz firme. Tú cruzaste la línea cuando permitiste que ella reescribiera el testamento de mamá. Cruzaste la línea cuando entregaste todo lo que construimos a un chico al que ni siquiera le importa. Cruzaste la línea cuando decidiste que yo ya no importaba. Por un momento, simplemente nos miramos, con un silencio pesado entre nosotros. Pude ver que la culpa destellaba en su rostro, pero la enterró rápidamente. ¿Crees que esto es fácil para mí? Dijo finalmente, con voz baja. ¿Crees que quería que las cosas salieran así? Creo que tú hiciste tu elección, dije, con tono helado. Y ahora vas a tener que vivir con ello. Me giré para irme, pero su voz me detuvo en la puerta. Espera, dijo, con tono más suave ahora. ¿Qué quieres que haga? Me volví para enfrentarme a él. Arréglalo, dije simplemente. Arregla el testamento. Arregla el negocio. Arregla este desastre antes de que sea demasiado tarde. ¿Y si no lo hago? Preguntó, con la voz apenas un susurro. Entonces nos veremos en la corte, respondí. Salí sin esperar su respuesta, dejándolo de pie en su estudio, rodeado de las pruebas de su traición. Le di una opción, pero en el fondo sabía que la lucha estaba lejos de haber terminado. Fueron 2 semanas después cuando todo llegó a un punto crítico. Mi padre me había evitado desde nuestra confrontación, esquivando llamadas y correos electrónicos. No me sorprendió. Era bueno metiendo la cabeza en la arena cuando las cosas se ponían difíciles. Pero esta vez, no había escapatoria. El abogado había programado una reunión familiar formal en su oficina para revisar los documentos patrimoniales. Mi padre accedió a regañadientes a estar allí, al igual que Cynthia y Ethan. Para ellos, probablemente era solo una formalidad, una oportunidad para confirmar lo que ya creían que les pertenecía. Para mí, era mi oportunidad de exponer la verdad. Cuando llegué a la oficina, Cynthia y Ethan ya estaban allí, sentados en la sala de espera. Ella se veía impecable, como siempre, con su bolso de diseñador en el regazo. Mientras tanto, Ethan estaba encorvado en su silla, desplazándose por su teléfono como si no le importara en absoluto. «Oh, mira quién finalmente decidió aparecer», dijo Ethan, con una sonrisa burlona mientras pasaba. Lo ignoré y me dirigí directamente a la oficina del abogado. Papá ya estaba adentro, sentado rígidamente en la larga mesa. Me lanzó una mirada breve, pero rápidamente apartó la vista. «Empecemos», dijo el abogado, con tono profesional pero firme. Distribuyó copias de los documentos que estábamos allí para discutir. Cynthia se inclinó hacia adelante con entusiasmo, hojeando las páginas. «Estoy tan contenta de que estemos formalizando esto», dijo, con una voz que rezumaba una dulzura falsa. Ya era hora de darle algo de claridad a la situación. Esperé, con el corazón palpitando, mientras el abogado comenzaba a hablar. «Como saben, esta reunión es para tratar la herencia y los planes patrimoniales dejados por la difunta señora Parker», dijo, haciendo una pausa y mirándome antes de continuar. «Y para revisar los cambios recientes realizados por el señor Parker». Cynthia sonrió ampliamente, claramente pensando que había ganado. Mi padre se movió incómodamente en su silla. «Tal como están las cosas», continuó el abogado, «el plan patrimonial original delineado por la señora Parker sigue vigente. Sus activos, incluido el negocio familiar, fueron dejados explícitamente a su hijo, Alex». La sonrisa de Cynthia vaciló. «Lo siento, ¿qué?», dijo, con voz aguda. El abogado se ajustó las gafas. El testamento de la señora Parker establecía claramente que su patrimonio debía ir únicamente a su hijo biológico. Ese plan nunca fue alterado legalmente antes de su muerte, lo que significa que los términos originales aún tienen validez. Ethan se enderezó, prestando atención finalmente. «Espera, ¿estás diciendo que no me toca nada?» «Correcto», respondió el abogado. Sin embargo, pasó a otra página, y mi estómago se hundió. No era lo suficientemente ingenuo como para pensar que esto sería simple. Se han hecho enmiendas recientes por parte del señor Parker que redirigieron porciones significativas del patrimonio. Estos cambios son, legalmente cuestionables. ¿Cuestionables?, repitió Cynthia, elevando la voz. ¿Qué significa exactamente eso? Significa, interrumpí, hablando finalmente, que tú y papá han estado moviendo dinero y activos que no les correspondían. Distribuí copias de las pruebas que había reunido a lo largo de la mesa, observando cómo el rostro de Cynthia se ponía pálido. «Y puedo probarlo». La sala explotó. Cynthia lanzó una diatriba, acusándome de ser vengativo. Ethan intervino, gritando acerca de lo injusto que era todo. Mi padre permaneció en silencio, con la cabeza entre las manos, mientras el abogado intentaba retomar el control de la reunión. «Esto es ridículo», exclamó Cynthia. «No hemos hecho nada malo». «¿En serio?», dije, con voz cortante entre el ruido. «Entonces, ¿cómo explicas el dinero desviado de la cuenta del negocio? ¿O las transferencias de propiedad? Han estado dejando a esta familia sin un centavo, y pensaron que nadie se daría cuenta». Ella abrió la boca para discutir, pero el abogado interrumpió. «Sugiero que todos tomemos un momento para calmarnos», dijo firmemente. Eventualmente, la sala se silenció. Mi padre finalmente habló, con voz baja y tensa. «Alex», dijo, mirándome por primera vez ese día.
¿Realmente quieres llevar esto a los tribunales? Si eso es lo que se necesita, respondí. Pero puedes detenerlo ahora mismo. Arregla esto. Revierte las transferencias. Honra los deseos de mamá. Cynthia comenzó a protestar, pero papá alzó la mano para silenciarla. Durante un largo momento, se quedó sentado allí, mirando fijamente los documentos frente a él. Necesitaré tiempo para pensar, dijo finalmente. ¿Tiempo? Repetí, negando con la cabeza. Ya has tenido tiempo. Ahora tienes una elección. Haz lo correcto, o me aseguraré de que todos conozcan la verdad. Me levanté, tomando mis copias de los documentos. Estaré esperando tu decisión, dije antes de salir. Al salir de la oficina, no me sentí victorioso, pero tampoco derrotado. La lucha no había terminado, pero por primera vez, podía ver las grietas formándose en su cuidadosamente construida fachada. Los días que siguieron fueron inquietantemente silenciosos. No había oído ni una palabra de mi padre, ni de Cynthia, ni siquiera del abogado. Parte de mí se preguntaba si se estaban reagrupar, tratando de idear su próximo movimiento. Pero la otra parte de mí, la parte que conocía a mi padre mejor de lo que me gustaría admitir, sospechaba que estaba demorando, esperando que yo lo dejara pasar. Él subestimó cuánto había dejado pasar en el pasado. No esta vez. Pasé esos días preparándome para lo peor. Jaque me ayudó a revisar más registros, comprobando 3 veces las pruebas que habíamos reunido. El abogado me aseguró que, legalmente, tenía un caso sólido. Pero ya no se trataba solo de ganar. Se trataba de asegurarse de que la verdad no pudiera ser enterrada, sin importar lo que intentaran. Al cuarto día, mi teléfono sonó. El nombre de mi padre apareció en la pantalla. Alex, dijo cuando contesté, con voz cansada. ¿Podemos hablar? Cara a cara. Por un momento, dudé. Parte de mí quería decirle que no, dejar que los tribunales se encargaran. Pero en el fondo, sabía que necesitaba un cierre. Está bien, dije. En tu casa. Esta noche. Cuando llegué a la casa, se sentía diferente. La habitual presunción que Cynthia mostraba había desaparecido, reemplazada por un silencio incómodo. Ella no estaba allí para recibirme en la puerta esta vez, y por ello, lo agradecí. Papá estaba esperando en la sala, con un vaso de whisky en la mano. Se veía más viejo de lo que recordaba, el peso de las últimas semanas grabado en su rostro. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba frente a él. No vine por cortesías, respondí, manteniendo un tono parejo. ¿Qué quieres? Él suspiró y dejó el vaso. He estado pensando mucho en lo que dijiste. Sobre tu madre, el testamento, todo. Hizo una pausa, frotándose las sienes. Tenías razón. Cometí un error. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Por un momento, no supe qué decir. Dejé que Cynthia me influenciara, continuó, con voz baja. Ella me convenció de que Ethan necesitaba el dinero más que tú, que era lo justo a hacer. Y estuve de acuerdo con ello porque no quería perderla. No querías perderla, repetí, con la amargura filtrándose en mi voz. ¿Pero no pensaste 2 veces en perderme a mí? Él hizo una mueca pero no discutió. He sido un tonto, admitió. Y no espero que me perdones. Pero quiero arreglar esto. Revocaré las transferencias, reescribiré el testamento y me aseguraré de que el patrimonio se maneje de la manera que tu madre pretendía. Por primera vez en semanas, sentí que la tensión en mi pecho se aflojaba. Pero no estaba listo para bajar completamente la guardia. ¿Y Cynthia? Pregunté. Él desvió la mirada, apretando la mandíbula. Ella está enojada, por supuesto. Pero le dije que esto ya no está en discusión. Si no puede aceptar eso, entonces, bueno, yo me encargaré de ello. No fue exactamente una victoria rotunda, pero fue suficiente. A la mañana siguiente, me reuní con el abogado para finalizar los cambios. Mi nombre fue restaurado en el negocio, en el patrimonio y en cada cuenta de la que se había desviado dinero. Observé a mi padre firmar los documentos, con la mano temblando ligeramente. Evitó mi mirada durante todo el tiempo. Cynthia y Ethan no se presentaron, lo cual no me sorprendió. Según el abogado, habían contratado a su propio equipo legal para intentar impugnar los cambios, pero con las pruebas que teníamos, sus posibilidades eran mínimas. Se acabó. Al menos, legalmente. La victoria se sintió más silenciosa de lo que esperaba. No hubo celebraciones triunfales, ni finales dramáticos. Solo papeles, firmas y un pesado silencio que me siguió a casa. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina, mirando la pila de documentos finalizados. Tenía todo de vuelta, al menos en papel. ¿Pero la relación con mi padre? Eso parecía haber sido dañado irreparablemente. Una semana después, recibí un mensaje de texto de él. ¿Podemos encontrarnos para almorzar? Sin abogados, sin discusiones. Solo nosotros. Miré la pantalla durante mucho tiempo, sintiendo el peso de la solicitud. Él lo estaba intentando. Se lo podía reconocer. Pero hay cosas que no se pueden arreglar con una comida y una disculpa. No respondí. Al menos, no de inmediato. A veces, ganar no se siente como ganar en absoluto. Pero quizá, solo quizá, sea suficiente para finalmente ser libre. Había pasado un mes desde que el abogado finalizó los documentos.
La vida había vuelto mayormente a la normalidad, o tan normal como podía ser después de todo lo sucedido. El negocio familiar era oficialmente mío de nuevo. Las cuentas estaban aseguradas, y Cynthia y Ethan habían quedado fuera de la imagen. Pero las cicatrices de la lucha persistían. Una tarde, me encontré en la unidad de almacenamiento donde guardaba algunas de las pertenencias antiguas de mamá. Era un lugar tranquilo y polvoriento que olía ligeramente a cartón y nostalgia. No había estado aquí en años, pero algo me había atraído de vuelta. Revisé las cajas hasta encontrar la que buscaba. En su interior había una pequeña colección de fotos familiares, cartas antiguas y baratijas de cuando era niño. En el fondo de la caja había una foto mía y de papá, tomada en un parque cuando tenía alrededor de 10 años. La miré durante mucho tiempo, trazando los bordes del marco. En la foto, él tenía su brazo alrededor mío, y ambos sonreíamos como si no tuviéramos ninguna preocupación en el mundo. Parecía de otra vida. Pensé en su mensaje de texto, el que me pedía encontrarnos para almorzar. Aún no había respondido. Parte de mí quería llamarlo, darle la oportunidad de explicarse. Pero otra parte, la que recordaba cada traición, cada excusa, cada vez que él los eligió a ellos en lugar de a mí, no podía volver a confiar en él. ¿De qué hablaríamos siquiera? ¿Del clima? ¿Del negocio? ¿De cómo permitió que Cynthia casi destrozara a nuestra familia? Quizás era mejor así. Silencioso. Distante. Más tarde esa semana, me encontré con Jaque en una cafetería. Sonrió al verme, sosteniendo 2 tazas como si hubiera estado esperando mi llegada. Bueno, mírate, dijo, entregándome una taza. El heredero victorioso al trono. Me reí, negando con la cabeza. Algo así. ¿Cómo está el viejo? Preguntó Jaque. Me encogí de hombros. No he hablado con él desde que se finalizaron los papeles. Pero me envió un mensaje de texto. Quiere reunirse. Jaque levantó una ceja. Y todavía no he decidido, admití. ¿Crees que realmente lo siente? Tomé un sorbo de mi café, pensando. Creo que se siente culpable. Pero la culpa no es lo mismo que el cambio. Jaque asintió, recostándose en su silla. Justo. Pero ya sabes, aferrarse a toda esa ira tampoco va a arreglar nada. Puse los ojos en blanco. ¿Desde cuándo te convertiste en filósofo? Él sonrió con suficiencia. Desde que te vi casi implosionar tratando de derribar a esa gente. Mira, hombre, ganaste. Conseguiste lo que legítimamente era tuyo. Pero si no dejas ir algo de esto, seguirá carcomiéndote. Esa noche, me senté en mi apartamento, con las palabras de Jaque resonando en mi cabeza. No estaba equivocado, pero no entendía lo profundo que era la herida. Tomé mi teléfono y volví a buscar el mensaje de mi padre. ¿Podemos encontrarnos para almorzar? Sin abogados, sin discusiones. Solo nosotros. Lo miré durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, empecé a teclear. Lo pensaré. Una semana después, me encontré de nuevo en el parque donde se tomó la vieja foto nuestra. Estaba más tranquilo de lo que recordaba. El área de juegos estaba vacía salvo por un par de niños corriendo. Me senté en un banco, con la foto en la mano. Parte de mí quería llamarlo, darle la oportunidad de explicarse. Pero otra parte, la que había aprendido de la manera difícil a no confiar tan fácilmente, no podía obligarse a enviar el mensaje. Cuando el sol se hundió bajo el horizonte, doblé la foto y la guardé en mi bolsillo. Tal vez lo llamaría mañana. O tal vez no. De cualquier manera, la elección era mía ahora. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. No todos los puentes están destinados a quemarse, pero eso no significa que no puedan quedar incompletos.